Esta serie de videos fue desarrollada por la Asociación de Centros de Salud de California para mejorar la seguridad y la calidad de los servicios de alimentos y nutrición en los centros de enfermería especializada de California. Conceptos básicos de los servicios dietéticos, video 2 de 8. Manejo seguro de alimentos. Hola, soy Cindy Dahl, dietista nutricionista registrada, administradora, instructora de seguridad alimentaria y su anfitriona para este video. Les honramos por haber elegido compartir de la bondad en la vida con su trabajo. Ustedes hacen la diferencia. Los temas presentados aquí serán guías de mejores prácticas. Siempre es importante seguir las pólizas aprobadas y específicamente en su lugar de trabajo. Su papel en el cuidado de los residentes es garantizar alimentos seguros y apetitosos que promuevan la sanación y el bienestar. El equipo de servicios y alimentos y nutrición son expertos en los principios básicos en la seguridad alimentaria para garantizar que nadie se enferme a causa de los alimentos que proporcionamos. Debemos tomar buenas decisiones de manejo al manejar alimentos de manera segura a todo momento. Al final de este video podrán identificar lo que significa TCS/IPHF. Identificar 4 formas seguras de descongelar alimentos. Reconocer formas de enfriar los alimentos rápidamente. Conocer el procedimiento de los 2 pasos para enfriar los alimentos. Y conocer 2 métodos para calibrar un termómetro. Mantener seguros los alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos a veces se llaman intoxicaciones alimentarias y es algo que probablemente todos han experimentado. Los casos serios a menudo se reportan en las noticias. ¿Pueden pensar en un ejemplo? Mantener de los alimentos seguros requiere una gran atención al manejo adecuado de los alimentos durante todo el proceso de preparación. Esto incluye tomar temperaturas precisas, descongelar usando métodos apropiados y cocinar los alimentos, enfriarlos cuidadosamente y estar al tanto de las temperaturas mientras se enfrían y mientras se sirven. Es muy importante saber que los alimentos tienen el mayor potencial para desarrollar microorganismos y toxinas que pueden conducir a enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Qué son los alimentos TCS y PHF? Hay 2 tipos de alimentos a los que deben prestar especial atención mientras están en la cocina, TCS y PHF. TCS significa control de tiempo y temperatura para seguridad. PHF significa alimentos potencialmente peligrosos, por sus siglas de inglés. TCS y PHF son alimentos que están hechos de cosas en las que a las bacterias les gusta crecer, como proteínas y agua. Las bacterias crecerán muy rápido en los alimentos TCS y PHF cuando estos alimentos se mantienen en la zona de peligro que está por encima de 41 grados Fahrenheit y por debajo de 140 grados Fahrenheit. Aquí hay otra manera de pensar sobre esto. Los alimentos que son seguros para dejar sobre un mostrador, como una bolsa abierta de papas fritas o unas bananas, no son alimentos TCS o PHF. Los alimentos TCS y PHF incluyen leche, huevos, mariscos, pescado, carnes, alternativas de carne, mezclas de ajo y aceite sin tratar, brotes crudos, arroz cocido, tomates cortados y melones cortados. ¿Por qué arroz cocido? El Código Alimentario define los alimentos TCS y PHF como un alimento animal que es crudo o preparado con calor y un alimento vegetal preparado con calor. Entonces el arroz cocido es un alimento TCS/PHF porque es un alimento vegetal que ha sido preparado con calor. Si bien debemos mantener todos los alimentos a las temperaturas adecuadas de almacenamiento y durante el servicio, debemos ser especialmente conscientes de los alimentos TCS/PHF. El Código de Alimentos establece que no se nos permite usar carne cruda, jugos no pasteurizados, brotes de semillas crudas o huevos no pasteurizados poco cocidos a la población a la que servimos. ¿Por qué es esto un reglamento del Código de Alimentos? Debido a los residentes mayores pueden tener sistemas inmunes débiles que les permitiría enfermarse si comen estos alimentos. Los alimentos TCS/PHF deben mantenerse fuera de la zona de peligro que está entre 41 y 140 grados Fahrenheit, para evitar el crecimiento de microorganismos y la producción de toxinas. Tal vez hayan escuchado que la zona de peligro está entre 41 y 140 o entre 41 y 135. ¿Por qué hay diferentes temperaturas?
porque hay diferentes reglamentos. En las instalaciones en California, cumplimos con los reglamentos federales, estatales y del condado. Cuando las agencias reguladoras tienen diferentes rangos de temperatura, utilizamos los más estrictos. Esto significa que la zona de peligro es de 41 a 140 grados Fahrenheit. Cuando los alimentos se mantienen entre esas temperaturas, las bacterias crecen rápidamente y pueden aumentar el potencial de intoxicación alimentaria. Este es un punto clave. Cada vez que trabajen con una comida en la cocina, deben tener una idea de cuánto tiempo ha estado la comida en la zona de peligro. Descongelar alimentos. La congelación es una excelente manera de almacenar alimentos durante largos periodos de tiempo. ¿Pero sabían que congelar no mata a todos los microorganismos? ¿Solo disminuye su crecimiento? Además, cuando los alimentos congelados se descongelan, algunas partes de la superficie exterior se calientan lo suficiente como para permitir el crecimiento de microorganismos. Es por eso que es importante descongelar adecuadamente los alimentos para reducir el crecimiento de gérmenes. E incluso en el congelador, donde los alimentos deben estar congelados, es importante que los alimentos cocinados se almacenen por encima de los alimentos crudos para evitar la posibilidad de contaminación cruzada. Hay 4 métodos reconocidos de descongelación segura: en el refrigerador, debajo de agua corriendo, durante el proceso de cocción o en un microondas. El primer método es en el refrigerador, donde la comida debe estar a una temperatura segura siempre y cuando el refrigerador funcione correctamente. Los alimentos que se descongelan en el refrigerador deben estar en el estante inferior, de modo que los jugos se derriten o goteen accidentalmente sobre los alimentos que se encuentran debajo. Si bien este es el método de descongelación más seguro, un inconveniente es que los artículos congelados grandes, como un pavo, pueden tardar varios días en descongelarse. Otra opción segura de descongelación es utilizar agua corriendo. Los alimentos congelados deben ser sumergidos completamente en agua fría, con agua corriendo sobre ellos a una temperatura de 70 grados Fahrenheit o inferior. El flujo de agua debe ser lo suficientemente fuerte como para lavar las partículas de comida en el desagüe. Este es un método efectivo, pero requiere monitoreo y es un desperdicio de agua. Por lo general es una indicación de que alguien olvidó sacar la comida congelada. También pueden descongelar alimentos durante el proceso de cocción. Por ejemplo, hamburguesas congeladas que pueden comenzar el proceso de cocción mientras aún están congeladas, siempre que estén cocidas a una temperatura adecuada de 160 grados Fahrenheit durante 15 segundos. Recuerden lavarse las manos después de tocar el papel entre las hamburguesas. Y por último, pueden descongelar los alimentos de forma segura en un microondas, siempre que la comida se cocine completamente inmediatamente después de la descongelación. Este es el método más complicado, ya que las carnes que se descongelan en el microondas se secarán en los bordes antes de que el centro se descongele. Este método es mejor para sopas y guisos mientras se mezclan intermitentemente durante todo el proceso. Tomando temperaturas de los alimentos. Tomar temperaturas precisas es una parte muy importante del manejo seguro de alimentos porque disminuirá los riesgos de enfermedades transmitidas por los alimentos debido a un control inadecuado del tiempo y la temperatura. ¿Qué significa preciso? Consistente y exacto. Tomar temperaturas también les da el control para decidir qué hacer con la comida. ¿Necesita más tiempo para alcanzar una temperatura segura o la comida necesita recalentarse para estar segura? Ustedes toman la decisión crítica en el momento crítico para garantizar que la comida sea segura. Su centro de trabajo puede tener termómetros digitales o de diales. Asegúrense de seguir las instrucciones del fabricante para cada tipo de termómetro. Esto incluye saber cómo insertar el termómetro en los alimentos, si hay una batería que se debe cambiar en un termómetro, si se puede ajustar el termómetro si no está leyendo correctamente, y finalmente, cómo deshacerse de un termómetro viejo de una forma segura. En general, al tomar las temperaturas de las carnes, inserte el termómetro en el centro o la parte más gruesa de la carne, lejos del hueso. Los termómetros de dial tendrán un hoyuelo en la barra de metal, por lo que la sonda debe insertarse hasta el hoyuelo. Los termómetros digitales detectarán la temperatura más cerca de la punta de la barra de metal.
Para trozos delgados de carne como una hamburguesa, el termómetro se debe insertar desde el costado. No se sorprendan si los inspectores quieren ver si toman múltiples temperaturas de diferentes áreas en una bandeja de comida o, por ejemplo, de diferentes hamburguesas en la parrilla. Las temperaturas pueden variar en diferentes partes de los alimentos y debemos asegurarnos de que todas las piezas estén en la temperatura adecuada y segura. Cuando verifiquen la temperatura de la carne, también recuerden verificar la temperatura de los jugos de carne y los jugos que se agregarán al momento de servir. Diferentes alimentos tienen diferentes temperaturas de cocción. Por ejemplo, la carne de vaca, el cordero y la ternera deben cocinarse a 145 grados Fahrenheit, mientras que las aves de corral deben cocinarse a 165 grados. Cada uno de estos alimentos debe estar a estas temperaturas durante al menos 15 segundos. Los huevos que se mantienen calientes para el servicio deben cocinarse a 155 grados Fahrenheit. Los huevos preparados a pedido, como los huevos fritos con yema suave, solo deben prepararse con huevos pasteurizados, y solo si las pólizas y procedimientos de la instalación permiten servir huevos poco cocidos. Siempre asegurarse de tomar la temperatura de la comida que esté en la mesa de vapor antes de comenzar a servir y durante el servicio para asegurarse de que mantengan las temperaturas adecuadas. La mejor práctica sería involucrar a 2 personas en el proceso, una para tomar las temperaturas y limpiar el termómetro entre los distintos alimentos y la otra para anotar las temperaturas en un libro de registro. Inserten el termómetro en el alimento. Esperen hasta que el indicador deje de moverse. Registren la temperatura. Tomen la temperatura de los alimentos en diferentes partes del sartén. Siempre sigan las instrucciones del fabricante del termómetro que está en uso. ¿Qué deben hacer si la temperatura no es de 140 grados o más? Vuelvan a calentar la comida a 165 y manténganla a 165 durante 15 segundos. Luego pueden volver a servirlo. Y por último, recuerden que cuando coloquen alimentos en el refrigerador o congelador para su almacenamiento, deben verificar las temperaturas del congelador y del refrigerador. Si no están a la temperatura adecuada, avísenle a su supervisor inmediatamente. Déjenme decir eso de nuevo porque es muy importante. Si no están a la temperatura adecuada, avísenle a su supervisor inmediatamente. Enfriar y recalentar alimentos TCS-PHF. El enfriamiento de alimentos potencialmente peligrosos se realiza a través de un proceso de 2 etapas. La primera etapa consiste en enfriar alimentos cocinados desde 140 grados Fahrenheit hasta 70 grados en 2 horas o menos. Este es un paso importante porque las bacterias crecen rápidamente durante este periodo. La segunda etapa es enfriar los alimentos de 70 grados a 41 grados o menos en 4 horas adicionales. El tiempo de enfriamiento total no debe exceder las 6 horas. Si no se alcanzan las temperaturas de los alimentos en el tiempo adecuado, la comida debe recalentarse a 165 grados y mantenerse durante 15 segundos. Luego el proceso de enfriamiento comienza de nuevo. Mantengan un registro del proceso de enfriamiento anotando las temperaturas de los alimentos en un registro de enfriamiento. Encontrarán un registro de enfriamiento de muestra en el sitio web de CAHF. Los alimentos TCS o PHF previamente cocinados que se mantendrán calientes para el servicio también se deben recalentar rápidamente a una temperatura de 165 grados en 2 horas. La temperatura interna debe alcanzar 165 grados y permanecer ahí por 15 segundos. Recuerden, la comida solo puede recalentarse una vez y después del servicio debe tirarse a la basura. Siempre notifiquen a su supervisor antes de tirar la comida. Aquí hay 6 formas de enfriar los alimentos de manera segura. Una opción es colocar la comida en recipientes poco profundos. Esto proporciona más área de superficie para que el vapor escape de los alimentos. Otra opción es separar la comida en proporciones más pequeñas. También pueden usar un equipo de enfriamiento rápido, como un enfriador rápido si hay uno disponible, o una paleta de enfriamiento. La paleta debe estar llena de hielo y al mezclar esta paleta llena de hielo con la comida caliente facilita el enfriamiento. O revuelvan la comida mientras se coloca en un baño de hielo. Recuerden que el nivel de hielo y agua debe alcanzar el mismo nivel que la comida. Otra forma de enfriar los alimentos es utilizar recipientes de metal que facilitan la transferencia de calor, como el acero inoxidable. El metal conduce el calor mejor que el vidrio o el plástico.
O simplemente agreguen hielo como ingrediente. Tengan en cuenta que este método solo debe usarse cuando agregar hielo no diluye la comida ni compromete su valor nutritivo. La comida debe cubrirse de manera suelta no solo para protegerla de la contaminación, sino también para facilitar la liberación de vapor. Una vez que la comida se haya enfriado por completo, debe taparse bien. Para los alimentos a temperatura ambiente, el enfriamiento es un poco diferente. Por ejemplo, si están preparando una cantidad grande de ensalada de atún en recipientes grandes, la ensalada se debe enfriar rápidamente en 4 horas a 41 o menos. Una buena manera de lograr y mantener 41 grados es tener un recipiente para baño de hielo debajo del molde de preparación. Luego, cuando se mezcla la ensalada de atún, se enfría rápidamente y se mantiene a una temperatura fresca. La mejor práctica es tener las latas de atún y mayonesa ya frías en el refrigerador la noche anterior, de modo que estén frías incluso antes de comenzar a preparar la ensalada. Registren la temperatura de la comida una vez que la comida ha sido preparada y 4 horas después de la refrigeración en un registro de temperatura de alimentos. Calibración de termómetros. Calibrar un termómetro es la mejor manera de asegurarse de que el termómetro tome la temperatura correcta. Durante el proceso de inspección, el inspector puede pedirles que calibren su termómetro antes de tomar temperaturas en la mesa de vapor. Hay 2 métodos para calibrar un termómetro. El primer método es el método de hielo. Llenen una taza con hielo picado y agreguen agua fría para hacer una mezcla espesa de hielo fangoso. Coloquen la barra de metal del termómetro en el agua helada durante 30 segundos o hasta que el indicador deje de moverse. Asegúrense de que la barra de metal no toque los lados o el fondo del recipiente. La temperatura debe leer 32 grados Fahrenheit. Si no lo hace, sumerjan el vástago en hielo, luego sostengan firmemente la tuerca de calibración con una llave y giren la cabeza del termómetro hasta que alcance los 32 grados Fahrenheit. El segundo método es el método del agua hirviendo. Para comenzar, hiervan agua limpia en una olla. Con cuidado, coloquen la barra de metal del termómetro en el agua hirviendo para que el área de detección hasta el hoyuelo quede sumergida. Esperen 30 segundos o hasta que el indicador deje de moverse. La temperatura debe leer 212 grados Fahrenheit. Si no es así, sostengan la tuerca de calibración de forma segura con una llave y giren la cabeza del termómetro hasta que llegue a 212. Los termómetros deben calibrarse al menos semanalmente o con mayor frecuencia si así lo establecen las pólizas y procedimientos de su establecimiento. La calibración debe anotarse en un registro. Desechen los termómetros digitales no ajustables que no están calibrados a la temperatura correcta, siguiendo los procedimientos de reciclaje de baterías y desechos electrónicos de su instalación. Para preguntas sobre la calibración, siempre sigan las instrucciones del fabricante. Contaminación cruzada. La contaminación cruzada es el proceso por el cual las bacterias u otros microorganismos se transfieren de una sustancia a otra, con la posibilidad de causar daño. Se debe tener cuidado de separar los alimentos crudos y cocidos, usar guantes y lavarse las manos para evitar la introducción de más gérmenes en los alimentos, usar los alimentos dentro de los periodos seguros y finalmente cocinar los alimentos a las temperaturas adecuadas para reducir o destruir las bacterias. Los alimentos siempre deben cubrirse durante el almacenamiento y durante el transporte para que no se contaminen. Incluyan siempre las fechas de caducidad o de uso en las etiquetas de sus alimentos, garantizando así que los alimentos se usen dentro de un periodo de tiempo seguro. Siempre usen las manijas de los cubiertos y los utensilios para servir, no las superficies que harán contacto con la comida o la boca de los platos y cubiertos. Una forma de ayudar a mantener los alimentos separados y evitar la contaminación cruzada es utilizar tablas de cortar de diferentes colores, un color para cada categoría de alimentos. Por ejemplo, en mi lugar de trabajo usamos blancos para pan y productos listos para el consumo, verde para productos agrícolas y rojo para carne. Gracias, Lyle. Otras prácticas que ayudan a prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos incluyen lo siguiente. Usen utensilios limpios que tengan el tamaño apropiado para una porción. La barra de metal del termómetro debe desinfectarse entre cada nuevo alimento para evitar la contaminación cruzada de los alérgenos alimentarios entre los alimentos. Esto se hace con una toallita con alcohol.
Mantengan separados los utensilios de servir para cada alimento para evitar la contaminación cruzada y para disminuir la posibilidad de que los alérgenos viajen de un alimento a otro. Usar utensilios evita tocar alimentos con las manos. Servir alimentos limpios y frescos significa lavar los alimentos y fregar los alimentos como los melones y las papas con un cepillo para verduras. No se permite el contacto de mano al descubierto con ningún alimento. Recuerden, el nuevo reglamento de CMS que entró en vigencia el 28 de noviembre del 2017 establece: los empleados nunca deben tocar alimentos con las manos al descubierto con ningún alimento, listos para comer ni de otro modo. Hay muchos peligros a tener en cuenta al preparar, almacenar y servir alimentos. Estos incluyen peligros biológicos, lo que significa bacterias y gérmenes. Riesgos químicos como jabón, desinfectante y productos de limpieza. Y riesgos físicos como vidrio, virutas de metal o una uña. La población altamente susceptible a la que sirven cuenta con que ustedes sean responsables de su seguridad. Literalmente, su seguridad está en sus manos. Repaso. Repasemos. TCS significa control de tiempo y temperatura para seguridad y PHF significa alimento potencialmente peligroso. Estos son alimentos proteínicos como leche, carne, caldo de sopa de carne, alimentos vegetales tratados térmicamente como arroz cocido y tomates y melones en rodajas frescas. Las 4 formas seguras de descongelar alimentos son: en el refrigerador, bajo agua corriendo, como parte del proceso de cocción o en un microondas. Las 6 formas de enfriar los alimentos rápidamente incluyen: poner comida en bandejas poco profundas, dividir comida en porciones pequeñas, usando una enfriadora o una varilla de enfriamiento de hielo, revolver la comida en un baño de hielo, usar recipientes que dispersan calor como aluminio, cobre y acero, o al agregar hielo como ingrediente. El método de 2 tapas para enfriar los alimentos es: después de alcanzar la temperatura de cocción, comiencen a monitorear la temperatura. Cuando alcanza los 140 grados Fahrenheit, enfríen rápidamente a 70 grados Fahrenheit en 2 horas. Luego, enfríen rápidamente a 41 grados Fahrenheit y menos en 4 horas adicionales, asegurándose de no exceder un total de 6 horas. Los alimentos a temperatura de ambiente se deben enfriar a 41 grados Fahrenheit o menos en 4 horas. 2 formas de calibrar un termómetro son: en un baño de agua helada a 32 grados Fahrenheit. Esto se debe hacer semanalmente como mínimo, pero con la frecuencia que sea necesaria, o en agua hirviendo a 212 grados Fahrenheit. Si no se logran la temperatura correcta, necesitarán recalibrar o reemplazar su termómetro. Siempre sigan las instrucciones del fabricante. Recuerden recalentar la comida a 165 grados y mantenerlo por un mínimo de 15 segundos. El recalentamiento debe tomar no más de 2 horas. Conclusión. Cada año, por reglamento, se requiere que su supervisor documente que cada empleado de alimentos y nutrición haya logrado competencia en su área de trabajo. Esto incluye habilidades técnicas y conocimiento de los reglamentos actuales. Su supervisor les pedirá que demuestren un rendimiento correcto y constante de las habilidades y conocimientos relacionados con su trabajo. Esperamos que este video haya sido útil. Gracias por verlo y gracias por compartir la bondad. Visiten www.cahf.org/dietary para ver los exámenes, videos adicionales y un set de herramientas de servicios dietéticos.